Bueno, buenos días chicos y chicas. Vamos a continuar, ¿vale? Con la unidad. El último día vimos el punto correspondiente a la actividad, ¿no? de un compuesto radiactivo, de una sustancia radiactiva. Hablamos de velocidad de desintegración, ¿no? Obteniendo las ecuaciones o la ecuación de desintegración radiactiva. Bueno, pues hoy vamos a meternos con el siguiente punto, ¿vale? Relacionado con la composición del núcleo atómico, ¿de acuerdo? Vamos a, digamos, tratar una pequeña evolución histórica acerca de esta cuestión, ¿no? De cómo está compuesto el núcleo del átomo. Con el descubrimiento de la radiactividad que ya hemos tratado y los resultados obtenidos relativos a la existencia de isótopos y también su contrastación experimental, pues llegó a plantearse esta cuestión, ¿no? La cuestión de cómo está compuesto el núcleo, de la composición nuclear, ¿de acuerdo? Y posteriormente un problema aún más complejo que era el de la estructura nuclear, ¿vale? Cómo está compuesto el núcleo y no solamente las partículas que puedan conformar el núcleo, sino cuál sería la estructura que presentaría el núcleo atómico, ¿vale? Venga, pues vamos a tratar unas primeras ideas acerca de los componentes del núcleo. El hecho de que inicialmente en el estudio de la radiactividad todos los elementos radiactivos conocidos, ¿no? Uranio, torio, polonio, radio, todos estos elementos radiactivos conocidos en la época, pues el hecho de que las emisiones radiactivas estuvieran constituidas por partículas beta, ¿no? Electrones, y partículas alfa, núcleo de helio 4, en un principio pues llegó a atribuirle el carácter de componentes básicos de los núcleos atómicos y se pensó que los núcleos, dado que están emitiendo estas partículas, pues estarían formados por ellas, ¿no? Sin embargo, pues esta suposición rápidamente fue abandonada, ¿vale? Se descartó. Un modelo del núcleo, ¿por qué se descartó? Porque un modelo del núcleo basado en partículas alfa y beta no podría explicar la constitución del núcleo más simple conocido, como es el núcleo del átomo de hidrógeno, ¿no? El átomo de hidrógeno cuya masa sería la cuarta parte de una partícula alfa. Por tanto, si la masa es mucho más pequeña que la de la partícula alfa, pues es complicado entender que el núcleo estaría formado por estas partículas, ¿vale? Entonces esta suposición, esta idea se descartó rápidamente. Entonces, precisamente el hecho de que tanto la carga, ¿vale?, como aproximadamente la masa de cualquier isótopo, como ya hemos comentado, fuera un múltiplo, ¿vale?, de la del núcleo de hidrógeno, correspondiente a la del núcleo de hidrógeno, pues se llegó a un segundo modelo, una segunda idea, ¿vale? Según este modelo, esta idea, cualquier núcleo estaría formado por un cierto número, ¿vale?, un múltiplo de núcleos de átomos de hidrógeno, ¿de acuerdo? Y ciertos electrones, ¿vale? Esta partícula de hidrógeno 1 recibió el nombre de protón, que del griego significa protos, que significa primero, ¿vale? Bien. Entonces, un segundo modelo que se propuso debido a que, como hemos comentado, dado que la carga y aproximadamente la masa de cualquier isótopo fuera un múltiplo del núcleo de hidrógeno, se llegó a esta suposición, a este modelo, donde cualquier núcleo pues estaría formado por cierto número de núcleos de hidrógeno 1 y se le otorgó el nombre de protón, que del griego pues significa primero. Bien. Venga, pues si continuamos, este modelo, planteado en base a que el núcleo estaría formado por núcleos de hidrógeno 1, admitía que tanto los núcleos, ¿vale?, estarían formados, como hemos dicho, por protones, núcleos de hidrógeno 1 y electrones, ¿de acuerdo? Según esto, según esta idea, ¿vale?, el núcleo de helio, por ejemplo, estaría formado por 4 protones y 2 electrones, de masas prácticamente despreciables, lo que le otorgaría una carga de 2 positivos y una masa de 4 unidades de masa atómica. Bueno, pues este modelo nuclear, ¿vale?, basado en protones y electrones, presentaba algunas dificultades importantes, algunos inconvenientes en cuanto a comprensión, ¿no? En primer lugar, pese a que tanto la carga como la masa de un isótopo eran múltiplos de la del núcleo de hidrógeno, del protón,
el crecimiento de la masa del núcleo pues no guardaba cierta regularidad, ¿de acuerdo? A lo largo de los diferentes elementos. Parecía lógico pensar que en un aumento de un protón, ¿vale? Al pasar de un elemento al siguiente. Pero sin embargo, pues el modelo conducía a otros resultados distintos, con lo que era difícil de entender. Y sobre todo, la consideración, el inconveniente mayor que presentaba este modelo era acerca de la estabilidad del núcleo, ¿de acuerdo? El núcleo atómico presentaba una estabilidad muy superior a la que podría derivarse de las fuerzas atractivas entre electrones y protones, ¿de acuerdo? Sin embargo, pues eso, los núcleos presentaban una extraordinaria estabilidad, ¿de acuerdo? Como ya se había contrastado experimentalmente, ¿vale? Ya se había intentado con la finalidad de estudiar los núcleos atómicos, ¿vale? Destruir, llegar a la destrucción o ruptura mediante procedimientos químicos, procedimientos térmicos, procedimientos de aplicación de intensos campos eléctricos, etcétera, ¿de acuerdo? Pero se había fracasado en el intento, ¿de acuerdo? De la ruptura del núcleo, con lo que pues, daba la idea de que el núcleo atómico presentaba una extraordinaria estabilidad, ¿de acuerdo? Muy superior a la que podría derivarse, como digo, de las fuerzas atractivas entre electrones y protones si basamos el modelo del núcleo atómico conformado por estas partículas. Bien. Bueno, pues esta idea, ¿vale? De la composición en base a protones y electrones, pues planteaba también una serie de cuestiones, ¿no? Como por ejemplo, ¿cuál podían ser entonces los componentes del núcleo si esta composición en base a protones y electrones no conseguía explicar todas estas particularidades que hemos visto antes, sobre todo las relacionadas con la estabilidad nuclear? ¿Y qué tipos de fuerza podrían darse entonces en el núcleo que consiguieran explicar esta extraordinaria estabilidad, ¿no? Surgen estas dos cuestiones donde pues, los científicos de la época intentaron dar explicación. Entonces, la respuesta a estas cuestiones, para poder responder a estas cuestiones y contrastarlo experimentalmente, era necesario acceder al núcleo, por tanto conseguir su destrucción para su estudio, ¿de acuerdo? Como forma directa, digamos, de contrastar pues, cuáles eran los componentes del núcleo, pero ya hemos dicho que debido a esa extraordinaria estabilidad, todos los intentos experimentales de conseguir una destrucción nuclear para su estudio pues, fueron un fracaso, ¿vale? Entonces era necesario encontrar algún otro procedimiento, ¿vale? Que superara esta enorme estabilidad nuclear y por tanto pudiéramos estudiar el núcleo, ¿vale? Y el éxito de esta tarea pues llegó de manos de Rutherford, ¿vale? Vamos a recordar ahora qué experimento realizó Rutherford con el que consiguió de alguna forma vencer esta estabilidad nuclear para el estudio de su composición. Bueno, aquí tenéis una foto de Rutherford, ¿vale? Corto aquí y continúo el siguiente vídeo, ¿vale?